Acompáñenme, vamos a ver los datos de este anuncio, cómo queda finalmente el salario mínimo, para qué nos va a alcanzar, en qué medida recupera el poder adquisitivo o no, y regresamos aquí a tener nuestro debate de hoy. Después de un largo debate e incluso de reformas legales, el salario mínimo se elevará en la mayor proporción de los últimos años, aunque para muchos será insuficiente para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los últimos lustros. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos autorizó el aumento, que tiene dos componentes: un incremento de 5 pesos, 6.8% respecto del nivel actual de 80.04 pesos diarios, como parte del monto independiente de recuperación, el cual va apuntando a recuperar el poder adquisitivo de los hogares mexicanos, y un incremento de 3.32 pesos, 3.9%, marginalmente superior a la expectativa inflacionaria para el próximo año, que es de 3.8%. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, uno de los que más ha impulsado el aumento del salario, lo consideró insuficiente, mientras que el secretario de Trabajo Federal, Alfonso Navarrete Prida, señaló que es una de las alzas recientes más importantes y ayudará a compensar la pérdida del poder adquisitivo. El salario mínimo es un tema de debate público y lo será también en la campaña presidencial. Por ejemplo, el presidente del PAN y una de las cabezas del Frente Ciudadano, Ricardo Anaya, ha prometido otorgar la renta universal básica a todos los mexicanos en caso de ganar los comicios. En el marco de la negociación del Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos y Canadá han cuestionado el bajo nivel de los salarios en México y considerado que es una práctica desleal al comercio por permitir la oferta de productos a precios más bajos que sus socios, sin que ello derive de una mayor productividad. ¿Cuánto es la recuperación real del salario? ¿En qué medida mejorará el poder adquisitivo? Posiciones. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que durante su administración el salario mínimo ha tenido una recuperación que no se había dado en los últimos 5 sexenios. Peña insistió en que durante su administración se han creado más empleos que los que se generaron en los últimos 3 sexenios juntos, pues a la fecha se tienen registrados 3.3 millones de nuevos empleos, los cuales cotizan en el Instituto Mexicano del Seguro Social. El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Miquel Arriola, aseguró que este incremento en el número de personas que cotizan ante la institución ha generado que por primera vez esté en números negros y haya alcanzado un superávit en sus finanzas de 6.400 millones de pesos. El impacto será moderado sobre la inflación, por lo cual el Banco de México no tendría que reaccionar elevando su tasa de interés en su próxima reunión de política monetaria el 14 de diciembre, consideró el área de análisis de Santander, México. El expresidente Felipe Calderón criticó la propuesta de Anaya. En su cuenta de Twitter preguntó: ¿y dónde van a sacar los recursos? Peor aún, si también proponen bajar impuestos. Son las viejas recetas populistas que llevan al déficit público, el endeudamiento y a la inflación. Se ve que no solo López Obrador ignora verdades elementales de las finanzas públicas. Con opiniones encontradas, muchas gracias por estar con nosotros. Una noticia importante que se produjo ayer y se dio a conocer por todos lados, y es por supuesto el incremento del salario mínimo. El salario mínimo que causó o generó diversas posiciones encontradas. Para algunos es un paso importante para consolidar la recuperación del poder adquisitivo, que en los últimos 30 años ha venido en descenso permanente, mientras que para otros se trata de una medida, como veía en el reportaje, insuficiente, porque está lejos de alcanzar la línea de derechos de la canasta básica. Es decir, lo que se aumentó, casi un 10%, todavía no da para que un mexicano pueda cumplir para sí y para su familia alcanzar el conjunto de alimentos que le permiten asegurar el derecho a la alimentación. Está un poquito abajo. Muchas gracias por estar con nosotros a el secretario de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, el diputado Julio Saldaña. Julio, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por venir. No, hombre, gracias por la invitación, Pepe. La verdad es que la noticia no solo ha generado, pues yo diría, un icono en la sociedad mexicana.
Este incremento del 10.39% no puede satisfacer la línea que dicen las instituciones expertas y conocedoras de tener un bienestar social en las familias. Para que tengamos una idea, con este incremento, una familia que gana el salario mínimo tiene que trabajar 4 días íntegros del salario mínimo para poder comprar un cilindro de gas de 20 kilogramos. Si la mayoría de los mexicanos no rebasan el salario mínimo, pues entonces estamos muy lejos de otros países y de esta sociedad mexicana el poder recuperar la adquisición para que tengamos el bienestar de las familias mexicanas. Número 2, ¿cómo es posible tener el incremento del salario mínimo 10.39 y venimos de un incremento del año pasado de 5 pesos y que ahora en el entorno que vive esta sociedad mexicana lo adelantan en el mes de noviembre? La comisión lo hace en una comisión extraordinaria, los integrantes de la Comisión Nacional del Salario Mínimo. ¿Estarías viendo ahí un tema electoral? Yo estoy viendo que es un entorno que el país vive, el tema electoral. ¿O es un asunto de emergencia? Hay un tema también que el Tratado de Libre Comercio está en alfileres. Ayer termina la 5ª ronda y no se ha dado. El entorno que vive el país de la deuda. Y esto hay que dar noticias, entre comillas, como lo dijo el presidente de México. Positivas. Déjame quedarme con estos 2 puntos. Sé que traes otros, pero déjame presentar también a Demian Sánchez. Muchas gracias, Demian, especialista en asuntos económicos de políticas públicas, pero también asesor de Margarita Zavala. Ahí traes, digamos, esas 2 perspectivas. ¿Con qué te gustaría responder primero? ¿Con la parte técnica o política? Hay 2 cosas sobre la mesa. Insuficiente el incremento porque no alcanza la línea establecida por el Coneval, o un incremento, digamos, coyuntural por el tema electoral y por las presiones de Estados Unidos y Canadá en la renovación del TLC. De acuerdo, Pepe, gracias por la invitación. En efecto, hay 2 partes en este aumento, la parte política y la parte económica. En la parte política, coincido con el diputado, muy raro que se haya anunciado en noviembre, cuando todos los años se viene haciendo en diciembre. Entonces, claramente es un tema político. Coincido que a lo mejor tiene que ver algo con las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, que han estado presionando mucho que el salario en México es muy bajo, entonces por ende valía la pena aumentarlo. Pero también está el tema de las elecciones que no podemos menospreciar. El mismo PRD, Miguel Ángel Mancera, la Coparmex, Margarita Zavala, varios actores políticos ya han estado argumentando que el salario es demasiado bajo, el salario mínimo es demasiado bajo y hay que subirlo. Y entonces el gobierno se adelanta y responde. Toma la ofensiva. Sí, por temas cuestionables, me parece. Y en el tema económico, por supuesto, todos estamos de acuerdo que es insuficiente, no alcanza todavía para pagar la canasta básica, como la mide el Coneval. Entonces, si alguien trabaja 8 horas diario y no le alcanza para comprar lo básico, hay algo mal en nuestro modelo. Sin embargo, sí tiene que estar acompañado por otras cosas. El salario no se puede nada más estar subiendo por decreto, ¿no? Tiene que reflejar un incremento en la productividad. Y entonces México tiene que estar haciendo mucho más por incrementar la productividad y no nada más esperar subir el salario por decreto. Si lo subimos nada más por decreto, llegaremos al caso de Venezuela, que este año lo ha subido 5 veces por decreto, entre 40 y 50% cada vez. No alcanza nada más por decreto. Tiene que haber un acompañamiento de medidas muy inteligentes en la parte económica. ¿Eso es a lo que tildarías, por ejemplo, de populismo? ¿Estar subiendo por decreto? Sí, sin que vaya acompañado de los fundamentos. Entonces, lo que les decía, tiene que incrementar la productividad. Entonces, si nada más estoy incrementando el salario mínimo, pero la productividad no crece, entonces se genera presión inflacionaria, se acaba desbaratando la cosa. Si lo vas acompañando de medidas de, por ejemplo, mayor capacitación a los trabajadores, si lo vas acompañando de mayor competitividad en el lado externo, si logras renegociar el Tratado de Libre Comercio, todo eso sí va a mejorar la productividad y te permite hacer ese tipo de incrementos. ¿Estás de acuerdo con Julio con todos esos sís? O sea, sí subir el salario, eso creo que nadie estaría en desacuerdo. El problema son los condicionantes. Es decir, sí, si hay, como dice Demian, mayor productividad, sí, si hay los fundamentos, sí, si no descompones la inflación y las variables macroeconómicas. ¿Estarías de acuerdo o...? Aquí hay un tema importante, Pepe. Vienes. Ya lo dice parte aquí el economista.
Hay que darle el nombre correcto de lo que significa el salario mínimo. El salario mínimo no alcanza la línea de bienestar de la sociedad mexicana. Eso hay que resaltarlo. Dos, pensé que me ibas a preguntar entrando. ¿Qué ha hecho el Congreso? ¿Qué estamos haciendo? Traigo una preguntita para el Congreso, pero me lo estoy aguantando. Bueno, ¿qué ha hecho el Congreso? Estoy aguantando un poco. Miguel Ángel Mancera ha sido uno de los inquietos, de los que ha llevado este tema hasta la legislatura. El grupo parlamentario del PRD también lo hemos sostenido. Tan es así que hemos hecho mención que la Comisión Nacional de Salario Mínimo ya no tiene razón de ser. Ya está caduca. Hemos aprobado 30 millones de pesos solo para salarios, para que tengamos una idea. Habría que preguntarnos cuándo se van a incrementar ellos. Y la otra, nosotros en el 2015... 30 millones de pesos solo para salarios. Salarios mínimos. Son 11 integrantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. A ver, nada más, déjame aclarar ese punto. A ver, eso te está refiriendo, esos 30 millones de pesos, ¿qué significan? Significa que son pago de nóminas, aprobados en el Congreso. ¿Subsidios o cómo? Es la nómina que se le paga a la comisión que decide el salario mínimo. De la acuerdo, comisión. De acuerdo. ¿A qué voy, Pepe? No genera una realidad los mensajes de ánimo que se dan por el incremento ya mencionado aquí. Hoy debemos de resaltar que se desvinculó ya desde el 12 de noviembre del 2015 el salario mínimo. La desindexación. Sí, así es. Ya para que no tuviera que ver con las tarifas, con las multas, la inflación. Eso ya se superó, que era el requisito que se mencionaba. Eso fue el 2015, ya estamos a finales del 2017. ¿Por qué la preocupación que el salario mínimo no es un satisfactor para las familias mexicanas? El kilo de huevo ha incrementado el 20%, bueno, el huevo ha bajado un poco, pero el tema del frijol, su incremento fue el 7.74%, el limón 176%, tenemos otro producto como el pollo entero, 28.67% se ha incrementado, el gas LP, el que usa tu familia y la mía, se ha incrementado el 51% después de la reforma energética. Oye, y al calor de eso una duda. ¿En el presupuesto actual el Congreso aprobó algún tipo de subsidio al salario mínimo o no? Sería muy temerario de mi parte de afirmarte o negarte. Pero lo que sí podremos decir es que el salario mínimo no tiene que depender de los subsidios del Congreso. Tiene que depender de reconocer, como dice Coparmex, el salario mínimo se le debió de haber incrementado 90 pesos para tener una vida digna a través de un salario justo. Esa parte es la que no se está cubriendo por una razón que no entendemos. A ver, no entendemos, pero déjame ver, porque yo tampoco entiendo. Déjame ver que no qué dice. Entendemos cómo los mensajes no son claros en hacer como una fiesta que el salario haya incrementado el 10%. Bueno, hay una cosa además junto con eso que tampoco me queda muy clara, pero me parece interesante, y es que en efecto, si nos guiamos por las declaraciones, la patronal dentro de la Comisión Nacional, está la Comisión Tripartita, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, Demian, pues ha reaccionado, digamos, ofreciendo mucho más de lo que finalmente se aprobó. La Coparmex ha estado en, digamos, una posición más generosa que incluso el gobierno. El gobierno más bien parece que es el que tiró a la baja, si seguimos algunas declaraciones, sobre la necesidad de prudencia que hicieron las autoridades hacendarias financieras, seguramente siguiendo la línea del Banco de México. Sí, lo curioso es, normalmente una discusión de incrementar el salario mínimo, hay gente que está a favor y gente que está en contra. En el entorno actual todos estamos a favor. El salario mínimo se ha rezagado demasiado en términos internacionales, en términos de la canasta básica, de los productos. Entonces yo creo la discusión se vuelve cuánto debe de subir. Me parece, hay posturas como López Obrador que él dice que el salario mínimo al final del próximo sexenio debería subir a 171 pesos, comparado con el 88. Bueno, eso Mancera manejó también esa cifra, por ahí andará, ¿no? Mancera lo ha manejado el PRD. Exacto. El Mancera y el PRD, sí. Entonces esas a lo mejor ya se están pasando un poco de la promesa por decreto, lo que yo decía.
Hay otros, como el gobierno actual, que dice 10% y propondrían irlo creciendo gradualmente. Yo creo que podemos encontrar un punto medio donde se vaya creciendo y repito mis dos críticas a la medida ahorita. Uno, ¿por qué se anuncia hoy en noviembre y no en diciembre enero, como normalmente lo hacen? Perdón, en diciembre. En diciembre. Y dos, si no se acompaña de estas medidas de incrementar la productividad, de fortalecer el mercado interno y demás, acaban siendo puras promesas huecas que nos llevan en un camino peligroso, en mi opinión. A ver, promesas huecas, pero me llama la atención, lo traigo también sobre la mesa, declaraciones hoy de la Comisión Nacional de Derechos Humanos diciendo, voy contigo, diciendo, a ver, no podemos privilegiar solamente enfoques economicistas o de cuidado de variables macroeconómicas. En el incremento del salario mínimo hay que meter también criterios, decía la Comisión, humanistas y sobre todo de defensa de los derechos humanos. ¿Estaría siendo populista la Comisión Nacional de Derechos Humanos? No, Julio. porque de cada 5 habitantes que viven hoy en la zona urbana, hay 3 que no rebasan salarios mínimos, 2 salarios mínimos. Eso creo que es muy justo. Yo me quedo con el tema de hacer los comparativos. A ver, si la gasolina ha tenido un incremento, la magna, del 54.86%, contra hoy un incremento del que ya estamos discutiendo, 10%. la gasolina premium ha tenido un incremento del 62.62% y el diésel el 62.29%, que eso al final de cuentas repercute con los ciudadanos de a pie, con los ciudadanos que tienen el salario mínimo. Pues esto no resuelve lo que debe resolver. Pepe, yo quiero ser muy enfático en esto. Mismo Canadá, con el tema del TL, ¿sí? Estados Unidos y otros países ya han manifestado sus inquietudes que no es justo que el salario mínimo esté a como lo conocemos. 2, tenemos países en otro entorno como Perú que tiene mejor salario mínimo que México. No puede ser. Aquí hace falta voluntad. Ya hizo el Congreso, como mencioné en el 2015, lo que ponían una traba. Parece que voluntad hay. Lo que no es que tanta voluntad. Porque el equilibrio de en qué y cuáles son los criterios para encontrar ese equilibrio, eso es lo que no está tan claro. Hablando del salario mínimo, estamos hablando con el diputado Julio Saldaña, que es el secretario de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, con Demian Sánchez, economista, especialista en asuntos de políticas públicas y además coordinador de asesores de Margarita Zavala. Y creo que voluntad, como decía Demian, todo el mundo está a favor. El propio incremento muestra voluntad, necesariamente un 10%. El problema es qué tanto o cómo lograr que la voluntad además se acerque a la justicia, porque ese equilibrio siempre parece difícil. ¿Cuál es el criterio? ¿El mínimo es Ceneval? ¿Con eso estaríamos compensando la caída del poder adquisitivo o no? Yo creo que sí. Todavía nos falta un camino para llegar a la línea básica definida por el Coneval. Creo que tenemos que transitar en eso. Los incrementos tienen que seguir siendo de cierta forma graduales, que no sean brincos tan grandes para no impactar de forma tan importante a la inflación. Entonces, yo creo que eso sería un muy buen objetivo. 8 puntos. O sea, con el incremento del 10%, lo que está diciendo, por ejemplo, Coparmex, es que nos quedamos más o menos en 92% de lo que tendría que cubrir el poder adquisitivo de la canasta básica. Nos serían 8 puntos. De acuerdo. Entonces, ese podría ser, por ejemplo, el próximo año que se cierre esa brecha. Y entonces sería de una forma gradual que estemos controlando la inflación. Recordemos que la inflación está en sus niveles más altos en años. Sí. Entonces no podemos estar presionando cuando de por sí ya hay presión sobre la inflación. Si se nos va de las manos, es algo que podría resultar más dañino para los pobres, o sobre todo los que ganan un salario mínimo son los que siempre son más afectados por incrementos muy importantes en inflación. ¿Cómo lo ves, Julio? 8 puntos, ya estaríamos en el haría nivel, falta digamos, de más. justicia. Haría falta más. Ajá, haría falta más. Te voy a decir por qué. Otros países le han apostado a la productividad. Y la productividad debe de tener su recompensa, que son mejores salarios. Hoy vuelvo a insistir en algo que es bueno que está remarcando. El gobierno federal y todos los que estamos involucrados en buscar la línea de bienestar social, el kilo de tomate se incrementó 145%. Las madres de familia, las que están en el hogar, las que me están escuchando saben
que no hay nada que pudiéramos comparar el incremento al salario mínimo con el incremento a la canasta básica. Si la institución correspondiente de darnos los datos, cuánto requiere una familia para cruzar la línea de bienestar, son 2.900 pesos al mes. Con este incremento no nos acercamos, porque la población que menos tiene, hoy en día, pues estamos hablando de 60 millones de mexicanos. Yo no creo, ni tampoco soy de los que quiero parecer que debemos de tener una varita mágica. Creo que hay voluntad, pero que hace falta más. Hay que escuchar el sector empresarial. El sector empresarial hoy por primera vez o por muchas ocasiones, que son los que generan el bienestar social de las familias mexicanas, son los que dan realmente el empleo, son los que realmente generan la economía para que este país avance, porque el gobierno federal al final de cuentas no es el que genera empleo, es el que genera las condiciones de oportunidades para que haya inversión. Y hoy el sector empresarial ha manifestado más de una ocasión que debe de ser más. La propuesta del sector empresarial, algunos lo han propuesto que debería de haberse aumentado 90 pesos. Sí, por lo menos llevarlo al 95.8 del poder adquisitivo de la canasta básica. Ahora, esto indudablemente tiene un aspecto político. Evidentemente, en un año preelectoral tenemos campañas a partir de marzo y seguramente el tema del salario va a ser parte de la disputa y va a estar en la agenda. Ya, por ejemplo, el caso del Frente, Ricardo Anaya dijo: yo les propongo que vamos a armar una renta universal. Y la gente de Margarita, y entiendo el propio expresidente Calderón, contestó duro diciendo: eso es populismo. ¿Cómo ven? ¿Va a ser una bandera política? Voy y regreso contigo. Por supuesto. Entonces, el gobierno claramente lo que está haciendo es tratando de adelantarse y ganar esa bandera de yo ya subí el salario mínimo, entonces todas estas propuestas que traían los demás ya no cuentan. En el tema de la renta básica universal, ahí sí yo creo firmemente que es algo que no aplica para la realidad mexicana. Quizá en un país escandinavo donde hay poca gente y donde la recaudación del gobierno es muy alta, se puede recaudar y darle una renta a todo mundo. En el contexto de México, somos 130 millones de mexicanos y a cada uno le damos un salario mínimo. Estaríamos hablando un salario mínimo al mes, estaríamos hablando de que se nos va ahí más del 50% de todo el presupuesto federal en solo ese programa. ¿De dónde sale el dinero? Es porque se recortan todos los otros programas del gobierno, es porque se incrementan impuestos. Entonces, realmente en un país del tamaño de México, de las condiciones de México con una recaudación tan baja, es realmente utópica esa idea. Es efectivamente populismo, demagogia, promesas que no tienen sustento en la realidad. Esto no es un populismo. Hay dos cosas sobre la mesa. ¿Quieres empezar por el populismo? Adelante. Esto no es populismo. Es una necesidad para los mexicanos. Mejores salarios, salarios dignos, son salarios justos. Esto es una necesidad que debemos de atenderla y atenderla pronto. Que hubo un incremento de 10.39, qué bueno, hace falta más, hay que ir por ello. O sea, no es populismo. ¿El más es llegar a la renta universal? Claro. Ese sería el punto. Bueno, lo real es llegar a la propuesta que dice el sector empresarial, que ya lo mencionamos. Y la otra, no es una bandera política. En el grupo parlamentario del PRD tenemos años que venimos trabajando en que se ajuste el salario mínimo a la realidad que viven los mexicanos. Mancera, inclusive, ha sido uno de los promotores. Nosotros en el Congreso de la Unión, como integrante de la Comisión del Trabajo, lo hemos estado trabaje y trabaje, puesto y puesto, pugnando que se haga. Creo que hoy tenemos una gran oportunidad en este proceso electoral. Debemos de voltear a ver al sector trabajador, a mujeres y a hombres que son los que vienen dándonos el bienestar social para este México. Hoy, en el entorno que vivimos, y concuerdo y me allano a lo que dice el economista, ¿por qué se dan esta noticia? En primer lugar, hemos presionado en el Congreso. Y en segundo lugar, el entorno que vive México, debemos de entender que hay que dar noticias buenas. Ahora, sea o no sea un asunto político, o incluso aceptando que no es un asunto político, como tú dices, de alguna manera todo este esfuerzo que ha hecho el Congreso debilita, digamos, esa reivindicación, o que pueda ser capitalizado por algún partido en el proceso electoral, el que se haya dado este incremento. Lo que hoy es un compromiso que debemos de tener con el sector trabajador. Falta más, vamos por más. El Frente Ciudadano por México
lo ha venido impulsando y creo que de alguna manera el gobierno federal lo ha entendido. Hemos podido hacer presión sin llegar al sombrerazo. Hemos podido lograr que haya un incremento sin llegar al conflicto. Todo ha sido a través de la línea legislativa. Vuelvo a repetir, Mancera inclusive fue al Congreso en el 2015. En el 2014 se le dieron trámite al Senado. Lo firma el PAN, Movimiento Ciudadano, el PT y algún otro partido que se me pase. En el Congreso de la Unión se aprueba y se aprueba muy bien, todos coincidimos. Ahora, hay coincidencia. La presión del Congreso, la presión de los socios comerciales en el TLC o la coyuntura electoral, ¿qué crees que influyó más en este incremento? Yo creo que todo, y de hecho, qué bueno que hay una postura donde básicamente todos estemos ya de acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo, hay que subirlo más, nada más la diferencia es hasta dónde. Pero es chistoso porque ya en el mundo político no, fue mi idea y fue tuya y entonces empieza uno a pelear la paternidad. Yo diría que bueno que logramos esto en beneficio del país, ojalá sí podamos lograr más y podamos seguir transitando. Ahora, una cosa es que se hagan cosas positivas y otra cosa es que ya se empieza a prometer todo. Ahí está un poco una pregunta. Estamos analizando el aumento del salario mínimo, hasta dónde recupera el poder adquisitivo y sobre todo, ¿hay una política pública sostenida para recuperar la pérdida del poder adquisitivo que se ha dado en los últimos 30 años? Estamos hablando con Demian Sánchez, que es economista, especialista en políticas públicas, coordinador de acciones de Margarita Zavala, y con el diputado secretario de la Comisión del Trabajo, Julio Saldaña. Me quedé contigo. ¿Crees que haya una política pública deliberada o es un asunto coyuntural, Julio? Hace rato ya escuchaba aquí del economista que vienen procesos electorales, pero yo me quiero quedar con una parte más constructiva. ¿Cómo vamos a poder afianzar mejores salarios mínimos? Creo que este gobierno y los que vienen deben de generar las condiciones, por ejemplo, las zonas económicas, hay que activarlas. En el país tenemos una en el sur, Veracruz tenemos una, por decir entre otras, que apenas se dio a conocer y se va a ir afianzando. Va a generar riqueza. Tenemos que afianzar más el turismo, la empresa del turismo. Tenemos que aprovechar más el mar. Tenemos que afianzar más los recursos del campo. Pero eso lo pueden hacer incluso con salarios bajos. ¿Sí crees que hay una política deliberada para recuperar el poder adquisitivo o no? Tenemos que hacerlo a través de las inversiones que generen empleo y bienestar. Tenemos que hacerlo creando las oportunidades del que realmente genera empleo. Es el sector empresarial, no el gobierno federal, no el gobierno estatal, no el gobierno municipal. Los gobiernos deben de crear las condiciones de oportunidades para que dé la confianza de la inversión y eso se refleje en mejores empleos. ¿Por qué menciono esto y soy muy persistente? El día de hoy, con el salario mínimo que tenemos, ojo, nada más para que lo hablemos en términos claros, se puede comprar hoy con el salario mínimo de 1976, 27 kilos de tortillas, es decir, el 27%, el día de hoy menos. En el 2000 se compran 4.5 litros de leche, se compraban en aquel entonces. Hoy no alcanza para mucho. Por eso la pertinencia me parece, voy contigo ahora, Demian, de tratar de responder eso, si hay una política deliberada o es solamente un tema coyuntural. Yo creo que no la hay. Como muchas cosas en este gobierno se hacen los anuncios, se anuncian las zonas económicas, todavía no están. Se anuncia el aeropuerto, va retrasado. Se anuncia la cruzada contra el hambre y que se va a desaparecer la pobreza extrema, no está sucediendo. Lo mismo aquí, es un anuncio sí positivo de incrementar el salario mínimo y coincido que tenemos que ir por más, pero no hay mucho más atrás de esto. No hay una política por fortalecer el mercado interno, por elevar nuestra productividad, por contener la inflación, ¿no? Les comentábamos que los niveles son los más altos que hemos tenido en años. Entonces, para mí esto pues es solo dentro de la serie de errores que ha tenido este gobierno,
uno más, esta carencia de una verdadera política para aumentar el bienestar y la productividad de la gente. Aunque en ese marco me gustaría destacar, y te la dejo a ti, Julio, Sí. incluso las declaraciones de las propias instituciones financieras. Pienso, por ejemplo, en declaraciones de Santander y otros bancos diciendo, la verdad es que ese incremento de 10% tendría o va a tener un impacto muy moderado dentro de la inflación, que era el gran argumento para no subir los salarios. Parece que hasta los banqueros están de acuerdo. Sí, por eso dije que no solo basta... Los más conservadores han sido los del gobierno. Por eso mencioné que no solo basta tener voluntad, hay que ver cuánto más de voluntad hace falta. Los banqueros están opinando de manera positiva de lo que ya tanto hemos mencionado, sin ponerle bandera. Yo seguiré trabajando desde la Comisión del Trabajo y desde el Frente Ciudadano, como ya lo hemos mencionado, se tienen que generar mejores empleos. Y esos empleos es la única manera que hay para buscar cruzar la línea de bienestar. No hay programa. La cruzada contra el hambre, sí, efectivamente, eso no soluciona nada de la pobreza. Yo no sé si la incrementa más, pero no es la solución. La solución son las inversiones privadas. La solución es generar mejores salarios. Y los mejores salarios se van a mejorar si tenemos mejores productividad. O sea que si no hay suficiente inversión, ¿tampoco se podría la renta universal básica? Si no hay mejores inversiones, ¿cómo vamos a generar empleo? Digo, el presidente de México dice, yo creo que está equivocado, dice, hemos logrado con platillos y bombo 3 millones de empleos. Empleos que están mal pagados, empleos que son de manera eventual, empleos que no garantizan un bienestar que cruce la línea de la familia para vivir bien. No hay noticias tan buenas. Errores, pues ha tenido muchos. Hoy precisamente le faltó más voluntad. La Comisión Nacional de Salario Mínimo no está haciendo su trabajo. Está caduca. Nosotros desde el grupo parlamentario hemos pedido su destitución. Ya no tiene razón de ser. Con esa me estoy yendo. Demen, ¿ustedes están de acuerdo? ¿Te compartes en que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de Salarios Mínimos debe desaparecer? ¿Que está obsoleta, que está caduca, como plantea Paredes? Yo creo que sí es efectivamente una burocracia, como muchas que hay en el gobierno, que se podía reducir, eliminar y buscar que sus atribuciones las aplique la Secretaría de Economía, la Secretaría del Trabajo. No es necesario tanta burocracia. O sea, no necesitas un órgano especializado tripartita que correspondió más bien que a, digamos, un mecanismo de control de la época del autoritarismo. De acuerdo, y es un mecanismo político. Tal como hoy se reunieron de forma extraordinaria para hacer el anuncio antes de lo que normalmente lo hacen, acaba siendo un mecanismo político. Nada más para abundar ahí. Nace en 1962. No son los mismos tiempos a los que vivimos el día de hoy. Bueno, 1962, estamos saliendo del milagro económico y en un momento casi dorado del autoritarismo del siglo pasado. Muchas gracias. De acuerdo. A mí el tiempo